Hola a todos, tenemos un nuevo espacio de formación a nuestros afiliados. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es muy utilizado, pero que a veces desconocemos todo lo que hay detrás de él. Vamos a hablar sobre urgencias. Para el día de hoy tenemos invitada a Viviana Santana, nuestra jefe de redes integrales de la GPS PAN y Sanar. Viviana, bienvenida a este espacio de formación a nuestros afiliados. Un saludo muy especial y cuéntanos qué es eso de urgencias. Bueno, muchas gracias por invitarme, Diego. Claro que sí. Urgencias, pues es un tema que nuestros afiliados deberían conocer de primera mano. Es un tema que a través de nuestro sistema de seguridad y salud en Colombia, pues debemos tratarlo de la mejor manera, emitiendo unos conceptos muy asertivos. En ese orden de ideas debemos entender que las urgencias, una urgencia es el momento en que hay un compromiso vital para nuestros usuarios. Digamos que aquí lo que buscamos es que nuestro sistema de urgencias clasifique y entienda cuál es la prioridad para la atención de ellos. Básicamente esto es lo que se denomina en el término de urgencias. Cuando médicamente se habla de una urgencia es cuando hay un compromiso vital del momento de la vida de nuestros usuarios. Dame un segundo, Viviana, porque ahí me genera, me llena la cabeza de preguntas y Claro que sí. un compromiso vital ¿para quién? Para nuestros usuarios. Nuestros usuarios son los que deben identificar si su vida está en riesgo en el momento de asistir a un servicio de urgencias. Es ahí cuando debemos entender el concepto de una urgencia. Debemos saber, digamos que hay momentos de la vida en que nuestra vida se compromete, valga la redundancia, en estados en los que realmente necesitan una atención médica de inmediato. Necesitan vamos a dar un ejemplo, hay un paciente en paro cardiorrespiratorio, en una dificultad para respirar, pues necesitamos que un médico lo vea inmediatamente, colocándoles oxígeno o dándoles medicamentos para que su vida no se vaya a deteriorar y pues pueda llegar a causarla la muerte. Viviana, cuando tú me hablas de urgencias, me pongo en el papel de ciudadano, de paciente normal, y digo, para mí pensar en urgencias es un hospital, camillas, mucha gente alrededor, gente tosiendo, gente enferma, enfermeras pasando, médicos gritando, medicamentos, horas y horas y horas de espera. Pero cuando tú me dices las urgencias empiezan a ser parte de un ejercicio donde está en riesgo tu vida, ¿cómo puedo yo como usuario, como paciente del común, autorregularme y decir, oiga, definitivamente si es una urgencia o no es una urgencia? Bueno, realmente es un término muy difícil porque todos consideramos una urgencia como tal la atención en salud. El hecho que tú tengas fiebre, que te sientas indispuesto, ya para ti es una urgencia. Entonces aquí no tendría alguien que entrara a decirte en ese momento ve o no ve a condición tuya. Las urgencias realmente, ¿cómo se pueden clasificar? Hay una manera de orientarlas. En el caso de Famisanar, pues tenemos una línea de orientación médica donde te recibe la llamada un médico, tú le comentas qué estás sintiendo y te direcciona si realmente es una urgencia para que asistas a un centro asistencial o si realmente lo que requieres es una consulta por tu médico tratante o un médico general que pueda estar disponible en el momento. Digamos que es importante entender que el tema de estar en una sala, como pusiste el contexto, genera un estrés y genera una condición fisiológica donde tus síntomas, lo que estás sintiendo en ese momento, pues se va a agudizar. Entonces, si tú tienes tos de ver al vecino tosiendo, entonces vas a seguir tosiendo y vas a sentir dificultad y tu condición médica se puede empeorar, lo que nos puede llevar a pensar que se puede volver una urgencia real de compromiso a la vida. Entonces hay que aprender a diferenciar entre los signos, los síntomas y la condición por la que estás pasando. Es algo muy importante. Obviamente, si eres un paciente que tiene una condición, una parte clínica que ya un médico te ha diagnosticado como una enfermedad crónica y te han enseñado, porque esto hace parte de la educación también como paciente, a identificar cuáles serían las condiciones para ir a urgencias, pues esto sería lo ideal. Bien, este es un tema supremamente importante para nuestros afiliados porque muchos tenemos en la cabeza el concepto de urgencias como me siento enfermo y debo asistir a una clínica o un hospital para que me atiendan. Quisiera que nos aclararas un poquito cuál es el concepto de urgencias. Ok, la urgencia es entendida como
el momento en que hay un compromiso para la vida. Ese es el concepto que el Ministerio de Salud y la Protección Social da por entendido que es una urgencia. Cabe aclarar que pues como usuarios siempre vamos a tener el concepto de urgencia cuando algo nos sucede fisiológicamente. Sin embargo, es importante entender que la urgencia debe ser manejada desde unos aspectos claves que lo dice la misma norma dentro del sistema de seguridad y salud de Colombia, y es que existe por norma unos síntomas que te van a decir si debes ir o no debes ir a un sistema de urgencias. De lo contrario, pues asistirías a una consulta médica normal. O podría pedir una cita prioritaria. O podrías pedir una cita prioritaria. Ok. ¿Qué normatividad, cuando tú hablas de normatividad, qué normatividad envuelve todo este concepto de urgencias en el país? Bueno, hacia el año 1992, pues se dio el primer concepto de urgencia, como lo estábamos hablando, que es el compromiso de los factores de la vida. Esto está normado desde el Ministerio de Salud y se entiende como cualquier momento en que se puede llegar a causa de la muerte. Entonces, los usuarios deben entender que la urgencia es eso, algo que definitivamente te compromete y que no da espera para que te atiendan en un número de horas, sino que debe ser de ya para allá. Eso es el concepto. Vuelvo a ponerme como paciente y digo, ¿yo cómo puedo saber si el dolor de estómago que tenga realmente es una urgencia o me puedo aguantar? Porque pues cuando uno tiene un dolor de estómago no puede determinar bajo ningún concepto si es peritonitis o otra cosa, o simplemente una gastroenteritis viral. ¿Cómo yo, usuario, puedo determinar, venga, me voy realmente a urgencias o pido una cita prioritaria? Bueno, existen varias condiciones. Si eres un paciente crónico, en una enfermedad crónica, ya debes tener tus síntomas clasificados y entendidos como signos de alarma. ¿Esto quién nos lo da? Pues el médico tratante. Sin embargo, si tú eres una persona del común, sin enfermedades previas, sin antecedentes relevantes y tienes una sintomatología, pues el sistema de seguridad y salud en Colombia también nos da la oportunidad de que un médico nos valore y nos clasifique en 5 tipos de triage. Esos 5 tipos de triage pues también están normados por el ministerio y lo que nos dice es que si es un triage 1 como tal, es cuando ya necesita una intervención médica que no puede esperar mayor a un tiempo de 60 minutos, o sea, 1 hora, que ese es un triage 2, tienes compromiso de la vida, pero necesitas exámenes y nos puedes dar espera. Y 3, digamos que hay una condición médica que requiere atención, pero que también nos da una esperita para que el médico nos atienda. Ok, ese triage es lo que uno ve en las salas de urgencias, que cuando uno llega le dicen lo vamos a valorar, le toman a uno los signos y le dicen vuelvo a pasar a la sala de espera y espere el llamado. ¿Qué? De acuerdo a esa clasificación es que se da el tiempo de atención en los servicios, que también me parece importante aclararlo porque muchas veces lo vivimos como pacientes y estamos en una sala de espera y vemos que llegó una persona después que nosotros 1 hora, pero la llamaron primero. Eso se da por la clasificación de ese triage, ¿verdad? Eso se da por la clasificación del triage. El ministerio tiene 5 clasificaciones y eso normalmente pasa. Entonces uno ve en la sala de esperas eso, que llegó primero el paciente 1 y resulta que atendieron al paciente 2 que llegó después de ese paciente 1 que llevaba más tiempo esperando. Eso se da es por la condición clínica, por la sintomatología. Podríamos recordar un poquito, Viviana, esa clasificación del triage. Entonces me dices triage 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, en el triage 1, ¿qué características encontramos? Es cuando en ese momento requieres ya una atención porque se compromete la vida del paciente. Podemos entender un compromiso, un paro cardiorrespiratorio, una hemorragia masiva, un accidente inmediato. Es inmediata. Ahí no nos da espera. Muchas veces hasta abrir la historia clínica ya es tiempo perdido. Entonces nos toca ingresar a urgencias y atenderlo de una vez. Ok, triage 2. Ok, ahí hay una sintomatología que se me puede complicar si pasan muchas horas en espera, que va a requerir una valoración médica en un tiempo no mayor a 1 hora quizás,
pero que realmente pues nos da espera de hacer esos exámenes y esa valoración médica, que tenemos que tener en cuenta que va a estar en una estricta vigilancia porque puede llegar a deteriorarse en minutos. No quiere decir que porque llegó Triage 2 no vaya a tener complicaciones, no es así. Puede darnos una espera Puede pasar a Triage y 1. puedes pasar a Triage 1, en Ok. un número de minutos inclusive. Entonces me estás diciendo que Triage 2, estamos hablando de más o menos un tiempo de espera de 60 minutos, Ujú. ¿sí? Triage 3. Bueno, el Triage 3 es cuando la condición clínica del paciente no se pone en riesgo la vida. Existe un grado de posibilidades que se deteriore, pero no es una sintomatología que ya requiera la atención inmediata, y este puede llegar a suceder en un término de 3 a 4 horas de valoración médica. Hay que entender una cosa hasta ahí, y es que el triage solamente te clasifica de acuerdo a los síntomas que tienes, a la condición clínica con la que llegas. Que llegas a urgencias. Pero posterior a esa condición clínica y a esa valoración, el médico que te va a valorar es quien te va a entregar la orden de exámenes o paraclínicos o rayos X o lo que requieras. Ese triage solamente te va a dar una clasificación, y eso hay que entenderlo de esa manera. Porque muchas veces como usuarios llegamos al sistema de urgencias, nos valoran, nos dan una clasificación y creemos que esa ya es la primera atención. Y no es así. Esa primera atención no se da en ese momento, se da posterior al llamado del médico y una vez se defina cuál es la sintomatología o el presunto diagnóstico que llamamos. Yo llego, me llaman a un cubículo, me toman los signos y para mí es, ya me atendieron, pero no es ese proceso de atención, sino es ese proceso de clasificación del triage que estamos viendo ahorita, que estamos hablando. Y a partir de ese tiempo de espera, una vez me vea el médico, inicia todo el proceso de atención. De atención médica. Y eso pues se da partiendo de tu condición, ¿no? De los síntomas, de lo que estás pasando, de lo que se ve al examen físico, de lo que te está mostrando los signos vitales que te toman en la clasificación del triage, pues porque allí es donde se toma la temperatura, la tensión arterial, los latidos del corazón, se mira si hay una dificultad respiratoria o no, porque todos estos son signos que nos pueden demostrar cómo es la condición clínica, porque tú te puedes sentir muy bien, pero puede pasar que tu frecuencia cardíaca, tus latidos cardíacos estén alterados y seas una urgencia para poderte poner en un triage 1. Muchas veces pasa eso, uno ve a la persona en un estado físico bien y cuando le tomas los signos vitales empiezas a correr con él. O puede pasar algo, pues que me veo terrible, pero cuando me toman los signos vitales, pues es das espera. no tan grave. Ajá, es Ok, eso. Triage 4. Bueno, con el Triage 4 y el Triage 5, lo que te puedo decir es que es una clasificación donde sí hay una sintomatología, sí hay una condición médica, pero nos da espera a que un médico por consulta prioritaria, en un tiempo no mayor a 72 horas, nos vea, ¿sí? Que estamos seguros de que la condición no va a deteriorarse y que no nos va a pasar como pasa con el Triage 2 o 3, que la condición clínica puede llegar a causar un riesgo inminente para la vida. Entonces, ese Triage 4 y ese Triage 5 lo que me dice es, estás mal, pero puedes ser atendido de otra manera en un servicio de urgencias donde te puedes complicar por adquirir otra enfermedad, que es lo que puede pasar. A veces tú llegas con una fiebre y sales con una neumonía porque estuviste expuesta muchas horas en el sistema de urgencias. Ok, ¿cuáles son, Vivian, esos objetivos del triage? Entiendo, por lo que nos has explicado, uno es el tema de la clasificación, asegurar como esa valoración médica rápida y oportuna. ¿Qué otros objetivos puede tener el triage? Digamos que el objetivo principal del triage es disminuir el riesgo inminente de muerte. Ese es como uno de los primordiales objetivos que tiene esa clasificación. Adicional a eso, pues asegurar una valoración de tipo rápido, casi que inmediato por el médico de acuerdo a lo que se vea. Tener una comunicación eficaz con el paciente. Aquí en los triage también se da educación. Se debe dar la relación médico-paciente o personal salud-paciente, porque pues en algunas partes las enfermeras son quienes hacen los triage. Y en esa relación es educar al paciente y contarle cómo está su situación actual y qué puede llegar a pasar de acuerdo al triage en el que se clasifique. Entonces eso es brindar una comunicación efectiva. Adicional a eso, pues necesitamos tenemos más bien como el objetivo de ese triage es asegurar que la clasificación sea correcta,
que los servicios de urgencia realmente estén las personas que deben estar y no las que puedan adquirir otras enfermedades que a posterior tiempo puedan llegar a complicarse. Y definitivamente que podamos asegurar la atención de nuestros usuarios. Esto es claro cuando hablamos de asegurar que cuando el paciente llega a un servicio de urgencias, yo esté en la capacidad, yo prestador pueda estar en la capacidad de identificar cómo llegó y hasta dónde lo puedo atender. Entonces, ese es el objetivo principal. Y para resumirte, pues entonces asegurar las valoraciones rápidas, disminuir el riesgo de muerte, dar una clasificación correcta y asegurar una comunicación efectiva en la relación médico-paciente. Ok, Viviana, gracias. Aquí importante que recordemos que existe el imaginario también y te lo voy a preguntar. Generalmente el servicio de urgencias se llena los domingos en la tarde-noche por el imaginario de me tengo que conseguir la incapacidad para no trabajar. ¿Qué tan mito y qué tan realidad es ese planteamiento? Bueno, pues si hablamos de mitos, pues es un mito que ha tomado fuerza los últimos años en temas de condición clínica y sobre todo después de la pandemia, el tema del resfriado común, pues se volvió un síntoma, de urgencias, que lo que hace es llevar a nuestros usuarios a colapsar los sistemas de urgencias en busca de una incapacidad. Realmente las incapacidades médicas hoy en Colombia también están reglamentadas y las incapacidades médicas se dan cuando realmente la sintomatología del usuario nos puede causar a nivel social otro daño. Entonces, por ejemplo, si tenemos una enfermedad altamente contagiosa por gotas, como es el resfriado común, que sabemos que después de que pasamos una pandemia se nos puede complicar, pues vamos a mirar qué tan frecuentes son esos síntomas y cuál es la condición de ese paciente. Ahí, eso podría ser más que una incapacidad, un aislamiento, pero eso es más a nivel social para protección mía como paciente y de mi entorno como familia, como compañeros de trabajo y demás. Eso podríamos hablarlo dentro de las cosas reales. Sí es un mito, sí las personas que hemos trabajado en el área asistencial pues nos damos cuenta de que los fines de semana es cuando más hay usuarios en las salas de espera. ¿Qué tan cierto es que todo el mundo va por una incapacidad? Pues no podría afirmarlo porque sería no coherente Injusto. o injusto decirle a todo el que va a la sala de urgencia que es porque quiere una incapacidad. Eso no es así. ¿Qué pasa los fines de semana? Socialmente, los fines de semana es cuando en urgencias se deja a exposición los accidentes de tránsito, están los accidentes por inseguridad, las tasas de inseguridad, eso es lo que nos muestran. Entonces, digamos que hay condiciones sociales que aumentan las personas en las salas de espera. Sin embargo, pues hay que entender cuándo yo como usuario debería ir a una sala de espera y volviendo a retomar lo que hablábamos inicialmente, pues debo conocerme muy bien a mí mismo y esto parte del autocuidado, saber cuándo realmente mi vida se está alterando, mis signos se están alterando para poder asistir a que me vea un médico. O cuando lo que estoy sintiendo me da espera, ¿sí? No podría ser tan acertada decirte, no, mira, si te duele la cabeza no vayas a urgencias. No sabemos qué hay detrás de esa condición, pero tampoco te puedo decir, no, si te duele la cabeza, vete siempre a urgencias, porque pues volvemos a caer en el mismo error. Entonces es importante conocernos. El autocuidado es importantísimo aquí, conocer qué enfermedades, qué antecedentes, qué puede causarme un compromiso en mi vida, ¿cierto? Para poder asistir a urgencias y recibir educación frente a este tema. Pero creo que aquí entonces hay una invitación importante para nuestros afiliados y es que uno, realmente acceder a los servicios de urgencias en el momento en que sea considerado por nosotros, desde lo que nos plantea Viviana del autorreconocimiento y el autocuidado, realmente un tema vital. Y dos, utilizar realmente los canales que podemos utilizar para mantener esas condiciones óptimas de salud. Si realmente necesito ir a urgencias, pues asistir a los servicios de urgencias. Y dos, si puedo ver que mi condición de salud puede ser tratada a través de una cita prioritaria, pues solicitar la cita prioritaria para poder descongestionar el servicio de urgencias y permitir que quienes estén en el servicio realmente sean quienes lo necesitan. Sí, es eso.
Es más, la invitación aquí también es a conocer nuestra red de urgencias a partir del directorio médico de Famisanar que pueden, ustedes como usuarios pueden ingresar a la página www.famisanar y allí en el directorio médico pueden conocer su red de urgencias y sus IPS primarias y dónde acceder a sus servicios de salud. Entonces también es importante tener el reconocimiento de que no es solamente irme a urgencias a buscar la cita, sino también podemos llamar a adquirir esas citas de manera prioritaria a través de los canales, la IPS primaria que yo tenga. Digamos que esto es educación como Bueno, usuario. ¿tú me podrías regalar un poquito como cuál es ese paso a paso del directorio médico del que nos hablas para poder acceder a ese servicio de urgencia? Entonces, uno me dices que es ingresar a nuestra página web www.famisanar.com.co. Dos, Ahí ingresas al slash de directorio médico y ok. lo que vas a hacer es un filtro dentro del plan de beneficios, que es donde estamos todos los usuarios en el sistema de salud. Y allí, de acuerdo al departamento, el municipio y la IPS primaria que tengas, pues puedes empezar a filtrar los servicios y la red de urgencias. O sea, es súper sencillo saber cuál es la red a la que podemos acceder en urgencias. Les recuerdo entonces nuevamente ingresar a nuestra página web www.famisanar.com.co, buscar el icono que habla del directorio médico. Ahí empezar a hacer los filtros frente a planes de beneficios de salud y posteriormente ubicar de acuerdo al departamento, la ciudad y el servicio, pues cuál es el servicio que requiero para poder acceder. Así es. Bueno, yo creo, Diego, que también es importante que nuestros usuarios conozcan que cuando se asiste a un servicio de urgencias se está expuesto a adquirir cualquier otra patología. Entonces, aquí la invitación es hacer una optimización del uso de ese servicio, teniendo en cuenta que si se ha escuchado también como mito o leyenda en el voz a voz, tú entras a un servicio de urgencias y sales con otra cosa. Claro, porque los virus están expuestos, porque las bacterias están expuestas y porque cuando tú entras a un servicio de urgencias con una condición donde tu sistema inmunológico está bajo de defensas, pues cualquier cosa que esté alrededor, como lo diríamos muy coloquialmente, se nos pega. Y eso hace... Entiendo también, Viviana, que también lo he vivido como paciente y es, llego a la clínica y me encuentro con el vigilante que me dice, qué pena, pero solo entra el paciente. Y uno dice, pero venga, me estoy muriendo, estoy mal, tengo dolor de cabeza, siento que me voy a desmayar. ¿Cómo este vigilante me va a decir, y perdónenme la expresión, pues que no me deja entrar? ¿Sí? Va muy de la mano a eso que tú nos estás diciendo de, oye, te estás exponiendo a que no solamente tú, sino la persona que te está acompañando se pueda enfermar. Sí, es básicamente eso. Hay condiciones también que te dicen que tú debes llevar un acompañante. ¿Cuáles son esas condiciones? Un adulto mayor, ¿sí? Porque el adulto mayor pues está propenso a de pronto a tener una caída, a que se deteriore más rápido su salud. Un niño, porque pues por ley de menores no puede estar solito en una sala de urgencias, entonces ahí va a tener su acompañante, pero pues también tenemos que tener en cuenta que ese acompañante está expuesto a todo lo que sucede alrededor en una sala de urgencias. Entonces, a veces uno como usuario pone barreras y dice, es que el vigilante no me dejó entrar a mi acompañante, ven, pero ¿hasta dónde puedes estar solo y hasta dónde no? ¿Hasta dónde puedes exponer a tu acompañante a que adquiera otro virus o otra patología o que salga enfermo él y yo esté bien? Sí, es eso, es como podernos orientar en el lugar donde vamos a estar, en la condición en la que vamos a estar y en los síntomas que yo también como paciente llevo. Entonces, ¿qué tanto tiempo puedo estar solito? Creo que aquí hay un componente importante y es dentro de todo el ejercicio que hemos venido haciendo, les recuerdo a todos nuestros afiliados que una vez terminemos esta conversación o este curso virtual, ustedes pueden acceder acá abajo a la evaluación de donde simplemente deben entrar a responder algunas preguntas y se pueden certificar en el proceso de o conocimiento del sistema o del tema de urgencias de EPS Famisanar. Creo que aquí también va la responsabilidad de tomarnos el control y como lo he dicho siempre en todos los temas de participación social y ser un poco más conscientes de cuándo ir a urgencias y de cómo ir a urgencias, ¿sí? No sé, Viviana, si quieras hacernos una sugerencia o comentarnos un poco realmente
¿cuándo es que debemos ir a urgencias? Bueno, las condiciones están dadas de acuerdo a la edad, de acuerdo a los antecedentes que tengamos como personas, de acuerdo a lo que me haya sucedido en el entorno. Cuando hablo de esto, hablo que un niño con fiebre pues no puede esperar, porque su condición clínica como niño se deteriora. Entonces puede llegar a ser una convulsión febril, puede llegar a tener otro tipo de daños por una fiebre. Entonces, estas son condiciones que no pueden esperar. Cuando hay una dificultad para respirar, entonces eso que siento que me falta el aire, que álceme en la mano, que jáleme el dedito pulgar, no, esas cosas son cosas que no dan espera. Un accidente, que me caí de la moto, porque ahora es muy frecuente el tema de los accidentes de tránsito, que me caí de la moto y como que me doblé el brazo, como que esperé. No, acudan al médico porque realmente son situaciones que deben ser vistas por un médico tratante. Sin embargo, hay condiciones como que, bueno, no sé, me duele la garganta. Eso nos da para que nos vea un médico por una consulta prioritaria. Que tengo congestión nasal. No, bueno, eso también me da para que me vea un médico tratante, o el médico tratante o un médico en consulta prioritaria. Importante, pues, cuando ir a urgencias también. Una persona, una mamita en trabajo de parto, pues debe asistir a urgencias. No puede esperar porque su bebito posiblemente va a nacer en casa o de pronto tenga alguna condición o por la edad gestacional requiera una atención de manera inmediata. Por otra parte, pues digamos que el tipo de hemorragias, una hemorragia nasal que no se detiene con facilidad, pues es una condición para ir a urgencias. Y así existen cosas que definitivamente como personas sabemos que no es normal. Entonces, una quemadura, estamos fritando los plátanos y de pronto se volteó el aceite con en la paila con el aceite hirviendo, pues hay que ir a urgencias. Esto nos puede causar otro tipo de lesiones con unas complicaciones mayores. Diferente a que si de pronto me cayó la gotica, se me hizo la ampollita, pues no, sí, es como la magnitud del tiempo. Ok. Ujú. Viviana, te agradezco mucho este No, espacio. muchas gracias a ti. Mucho a todos por habernos acompañado en este proceso de formación afiliados sobre el tema de urgencias y los invitamos a continuar viendo todos estos videos con información importante para ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.